Hoy hemos recibido a María Corina. ¿Por qué? Porque ha ganado las elecciones en Venezuela. Y para decirte primero que aquí está tu partido en España y que tuya es la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano. ¡Viva la resistencia democrática de Venezuela! ¡Viva María Corina Machado! ¡Viva Venezuela! También a mí lo que es una cosa que me fascina es que los que se erigen en representantes, por ejemplo, de la comunidad, de la diáspora venezolana, están en contra de que tengan los derechos que tenemos el resto. O sea, van sistemáticamente contra sus derechos, contra los derechos de la diáspora venezolana. Llega aquí María Corina Machado y se reúne con todos los que están en contra de que toda la diáspora venezolana que está en España tenga derechos. Se reúne con Vox y con Abascal, que quiere que no los tengan. Se reúne con Ayuso, que quiere que no los tenga. Se reúne con Feijóo, que quiere que no los tenga. Y repudia a los únicos que le están dando derechos a la diáspora venezolana. Pues bueno, entenderemos que a Mariana Corina Machado, al PP, a Vox y a todos les importa una mierda la diáspora venezolana. Si vas a estar de acuerdo con María Corina Machado ahora, una mierda la diáspora. ¿Cómo? Que a ver si vas a estar de acuerdo ahora con María Corina. Estoy diciendo lo contrario. No, si extraña que no está de acuerdo con María Corina. Tengas cuidado. Que la estoy defendiendo de qué, de que repudie a los españoles que están aquí en Venezuela y está en contra. Pero una cosa, Valentina. Eso es lo que, la enhorabuena por el Nobel. Es que a mí es que, hombre, tú fíjate ahora María Corina Machado. La única persona que ha despreciado el Nobel es María Corina Machado, dándosela al tipo que ha matado a 125 niños en Irán. Esa es la única que ha despreciado el Nobel. Le pregunto. Y el Partido Socialista está en intentar azuzar bien a tope pues el tema de la inmigración y todo lo que pueda separar a los españoles, como lleva haciendo 4 años. ¿Sé que acepta eso o no lo encuentra? Sí, no, desde luego. El PP acepta esas normas y esas propuestas y no encuentra solidaridad con esa segregación racista. Lo firma con su nombre, pero lo firma. Si lo han dicho, pero si está, lo firma. Es lo que se hace. Lo firma en un papel y no lo acepta, ¿no? O sea, tú aceptas la segregación racista y no pasa nada. No habléis tres a la vez, por favor, venga. Hemos escuchado algo de lo que nos ha dicho Núñez Feijóo esta semana, algo de lo que nos ha dicho el Partido Popular de ese documento que les he mostrado y que le vamos a explicar al detalle. Y fíjense, nos vamos al miércoles, hace 3 días. El líder del Partido Popular suelta esto. Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer, que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. Claro que no tiene antecedente en ningún país de la Unión Europea y en España tampoco. Y en ese documento tampoco lo va a permitir. Si alguien ha abusado de una mujer o ha delinquido y está condenado por ese delito, tiene antecedentes penales, o aquí o en el país que lo haya hecho. Y este es el documento. Uno de los requisitos para acogerse a esa regularización es el primer requisito, es carecer de antecedentes penales. Entonces no sabemos si es que en ese momento Núñez Feijóo no se había leído el texto o, bueno, no sé, o nos lo contó de una manera que no era la exacta. Parece que unas horas después a lo mejor intentó leérselo, pero no se lo acabó de leer porque dijo esto. Si un gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, no debería de formar parte una persona, y menos la portavoz de ese gobierno. Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes. Claro, antecedentes policiales como concepto jurídico no existe, existen los antecedentes penales, pero esto también está previsto aquí. Vamos a entender como antecedentes policiales que alguien, pues no sé, ha sido detenido o ha infringido una ley, ha sido sancionado, pero eso no implica una condena. Pues bien, es decir, no tiene antecedentes penales, ¿vale? Esto también está previsto, porque incluso si uno no tiene antecedentes penales, según este texto, puede representar en algunos casos un peligro, una amenaza para el orden público. Y si es así, tendría que contar para la regularización, aunque no tuviera antecedentes penales, con el aval de un informe policial. O sea, que no solo es necesario no tener antecedentes penales, que además hay que tener un informe policial en el caso que sea requerido porque uno forme parte, no sé, de alguna diligencia policial. O sea, que esto que nos han contado tampoco. Pero es que hay más. ¿Se acuerdan cuando nos decía esto Feijóo? Aunque lo siguen diciendo algunos. Las personas que nacionalicemos como consecuencia de que han tenido
algún antecedente familiar español, todas esas personas entran en el censo automáticamente de residentes ausentes y pueden votar en todas las elecciones, salvo en las elecciones municipales. Ahora bien, yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también. Claro, para votar hay que tener la nacionalidad española. Estas personas que se van a regularizar ahora no son españoles de repente. Hay un proceso, en algunos casos hasta 10 años, en el máximo de los casos, algunos países sudamericanos menos tiempo, pero desde luego no van a engordar el censo. Esto decía Feijóo antes, pero decía yo, no, es que lo siguen diciendo algunos. Esto es del jueves, Isabel Díaz Ayuso. Es donde llega la regularización masiva, que a ustedes les da absolutamente igual. ¿Cómo tratan a los saharauis? ¿Por qué no entran ellos dentro del PAC? Más allá, además del qué es el por qué. ¿Por qué hacen esto ahora? ¿Para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está? Pues eso es lo que pone aquí, en estos papeles, que esto sí es un documento jurídico, tiene validez, está en vigor, e insisto, antecedentes penales, sí. E incluso sin tener antecedentes penales, informe policial. No esta semana, es que se lo lleva diciendo a Vox en todos los plenos. ¿Pero es decir, ¿pero qué hace el PP y me parece que lo poco inteligente es sentarnos en cosas que no son posibles o que no tienen encaje legal y no nos centremos en lo verdaderamente importante, Andrea, que es lo que estamos hablando de la regularización. Cuando hablas de estas medidas las ha firmado el PP. Estas medidas, muchas de ellas están fuera de la ley. Tragando con esto. Dice el magistrado. Con una frase te puedo contestar. Yo creo que no se le puede hacer más daño al PP que lo que se hace el propio PP con este acuerdo. Pero fíjate que, es intolerable. Que se le está diciendo en cierta manera a Vox, me permito, para contestarte a esto, ¿qué quieren ser? Recordemos que Vox salió de gobiernos autonómicos y dejó caer a gobiernos por no aprobar presupuestos y rompió esta estabilidad porque decía que sus propuestas no eran tenidas en cuenta. ¿Firmar cosas al margen de la ley? O sea, esto es legal. Tiene razón, Andrea tiene razón en una cuestión. Hay una letra pequeña en la ley que dice que lo que no sea legal propondremos que se cambie, pero que es que el Parlamento de Extremadura y el Gobierno no tienen atribución, no tiene sentido. Esas cuestiones serían planteables en un programa electoral, en unas elecciones generales. Y el impacto que genera todo esto es que se pueden atacar los derechos de las personas, porque incluso plantear en una ley que se puede dejar sin sanidad primaria, básica, a personas, a menores, eso sería inconstitucional. Es decir, incluso, aunque se intentara cambiar la ley, yo creo que tampoco sería posible y destila, digamos, un aroma de xenofobia y de vulneración de los derechos que no podemos olvidar. Es mucho más serio, de verdad, yo creo que es mucho más serio de si al final es un papel que lo aguanta todo, que a ver si luego no se podrá cumplir. Es mucho más serio. Es verdaderamente saber quién eres. Y yo creo que Vox lo tiene claro. Y quien no lo tiene claro es el PP. Bueno, y de verdad es algo enormemente preocupante que cuando Ayuso está diciendo que no, que en el Parlamento creo que hay que escucharla cómo interviene, o Ayuso tiene razón. ¿Cómo interviene o lo que ha dicho Juanma Moreno? Pero Andrea, ¿tú crees que Ayuso tiene razón o tiene razón Guardiola en firmar eso? Porque no están de acuerdo entre ellas. Claro. ¿Quién crees que tiene razón? Yo creo que las palabras que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid entran dentro de una responsabilidad de alguien que está gobernando y sabe lo que se puede y no se puede hacer, cuando lo mismo que le dice en el Parlamento Guardiola también está gobernando. Siendo más al Partido Popular y se ha seguido votando a Vox. ¿En detrimento de quién? De las fuerzas de izquierdas. Por lo tanto, el discurso del miedo no ha existido. No, Andrea, no es el miedo. La gente que nos está viendo... darte la razón a lo que decías antes. Es porque hay leyes en España que impiden que muchas de las cosas que propone Vox se lleven a cabo. ¿Y quién las asume? El Partido Popular. Pero no firméis esos pactos. ¿Quién los está gestionando? No, que simplemente... ¿Cómo se van a aceptar estas medidas que ha impuesto Vox? Primero de todo, celebrar que después de todos estos meses y después de estos tiras aflojas en los cuales una de las investiduras fue fallida, decía Pedro Sánchez, el papel lo aguanta todo. Yo también estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿de derecha? ¿Quieres ser un partido populista? ¿Quiere ser el Partido Popular? Sí sabe qué es lo que quiere ser. ¿Qué quiere ser? No, pero entonces tendrá que cabalgar contradicciones, gobernar y saber a lo que se enfrenta. El problema realmente aquí es qué es lo que quiere ser el Partido Popular. ¿Qué es lo que quiere ser Feijóo cuando ese discurso? Yo respondo a Elizabeth. Lo que quiere ser el Partido Popular es gobernar a cualquier precio, sea como sea. Y en ese sea como sea,
Núñez Feijóo está haciendo el papel de Vox esponja, se está chupando todas las ideologías, todas las teorías, todas las imposiciones de la ultraderecha, y lo de Extremadura es muy fácil de explicar. Extremadura es la región española con menos densidad de población. Está a punto de estar por debajo de 1 millón de pobladores. El 86% de los pueblos rurales están abandonados. Si el problema de Extremadura no es los que vienen, es los que se van, pero no lo entienden, ¿no? Es tan fácil de comprender. ¿Y quién va a ir a sembrar luego los pimientitos? ¿Los patriotas de Vox? Que tiene solamente, tiene un 4,1% de migración. El problema es los que se van, no los que vienen. Alguien tiene que venir porque luego los señoritos de la banderita quieren comer sus pimientitos. Ayudaría a que funcionara el tren en Extremadura, Me parece que sí, ¿no? A mí es que hay cosas del acuerdo que me parecen extremadamente preocupantes, lo firme quien lo firme, no tanto en las siglas de los partidos como en cosas concretas. Por ejemplo, la ley establece de manera muy razonable, porque es lo constitucional, que cualquier persona que esté en nuestro país, también los extranjeros en situación irregular, tienen derecho a servicios y prestaciones básicas. Entre ellas, la sanidad universal. La sanidad universal. Eso es lo que dice la ley. Claro. Pero es que el acuerdo lo que dice es que los extranjeros en situación irregular únicamente tendrán atenciones propias de una urgencia vital. Es decir, que si una persona extranjera no se está muriendo, pues si tiene una enfermedad no podría ser a un niño no se la atendería en pediatría, que me parece muy preocupante. Lo que nos está diciendo Andrea es muy curioso y sería interesante saber si es la posición tuya o del Partido Popular, es que a Vox el PP se le ha colado. Bueno, vamos a firmar esto, que es papel mojado, porque la ley lo impide, que dice poco de la capacidad negociadora o de defensa de los principios del Partido Popular. Es escudarse... Gobernar y cumplir los acuerdos de las urnas, que dicen que hay que entenderse con Vox, Andrea, porque la alternativa ¿cuál es? Por terminar, Andrea, eso es lo que decía, es exactamente esa la argumentación que le decía a Carlos Alsina Yolanda Díaz el otro día en la entrevista. Gobernamos con Puigdemont y con quien haga falta, porque gobernar es esto. Es exactamente lo mismo. Yolanda Díaz venía a decir que gobernaban con un partido que ella misma definía como racista y clasista, porque era la aritmética, que es lo que está diciendo el Partido Popular para pactar con un partido racista y clasista. Poniendo en un acuerdo determinadas medidas que son ilegales. Y en esta interpretación, no sé si interpretación, no sé si es una posición del partido, lo que se dice es, vamos a firmarlo para que no se cumpla, porque no se puede cumplir. Negarse a aceptar el reparto de menores en su comunidad. Bueno, esto ya está resuelto. Si se acuerda esa distribución a través de una ley, como se hizo en la reforma del año pasado de la ley de extranjería, las comunidades autónomas están obligadas a cumplirlo y, de hecho, todas las comunidades autónomas, incluso aquellas que discrepaban, han ido acogiendo los que se les ha derivado, incluido Extremadura, que los ha ido acogiendo. Más todavía, todo este discurso de que hay que devolver a los menores extranjeros por la fuerza o como sea a sus países, eso es imposible. Yo creo que cualquier persona informada lo sabe. España está vinculada por tratados internacionales de protección de menores, la ley de protección española del menor, la ley de extranjería que imposibilita que menores en situación de máximo desamparo y de máxima vulnerabilidad puedan ser expulsados. Por tanto, son medidas que son de aplicación realmente imposible. Claro. No, decir una cosa y hacer la contraria. Decir que va a haber embargo a Israel y venderle a... Pero esa es la vara de medir con la que se quiere medir el Partido Popular, lo que hace Pedro Sánchez. De verdad es la vara de medir. Lo que yo te estoy diciendo es, hemos de llegar a un acuerdo, hemos de gobernar, te vamos a dar consejerías para que lo hagas. ¿Pero por qué tienes que llegar a un acuerdo? No, hombre, porque ¿por qué me tenéis parece que llegar a un acuerdo? que No, que es que no es que la base es esa. ¿Por qué no vamos a gobernar en este país? ¿Pero por qué tenéis que llegar a un acuerdo? Vamos a ver. Uno por uno, por favor. ¿Por qué no gobierna el Partido Popular en este país? A ver. Cuando gane elecciones, lo raro es que no ganásemos. Bebe un poco. Bebe. Número uno, Ayuso es ahora muy así porque tiene mayoría absoluta. ¿Tú sabes quién decía exactamente lo mismo que Ayuso hace 10 minutos? María Guardiola. No se puede pactar con gente xenófoba, no se puede pactar con gente inhumana, etc. ¿Qué está haciendo? Pactar. Pero te rasgabas las vestiduras cuando Pedro Sánchez decía que no se iría a dormir tranquilo pactando con Podemos. Me respondes en lo que te hago la segunda pregunta. Y número dos. ¿Por qué tiene que pactar el Partido Popular con vos? ¿Por qué dices que tenemos que pactar? Todo ahora que empieza... ¿Cuál es la razón de que tengas que pactar con vos o no? Claro, es que antes de las elecciones andaluzas, explícame eso, porque era la primera vez que Vox empieza a ver que en las encuestas frena. Claro. Que el estar diciéndole a Trump que todo lo que hace Trump está bien, le empieza a pasar factura también en el campo. Como entendió Meloni en Italia, por cierto. Lo entendió Meloni y como Orbán no entendió, porque fíjate lo que le ha pasado. Sí, le ha ido.
de repente Vox empieza a frenar y empieza a verse que era una estrategia del Partido Popular que me parecía muy audaz, empezaba a verse como un freno a la gobernabilidad de todas las regiones en las que había sacado una parte. Y veo mucho más audaz la estrategia de mostrar que Vox es un freno porque no hay gobierno en Castilla y León, no hay gobierno en Aragón, que darle la razón a Vox y ceder cosas. Y la confusión con respecto a lo que supone esta nueva ley de regularización de personas que ya viven en España pero todavía no habían tenido los cauces en los que pudieran tener los papeles para estar en plenitud de derechos, está generando mucha confusión. Porque es gente que ya está aquí, no tiene nada que ver con la delincuencia, es más, ahora se les van a pedir los antecedentes y no es cierto que sea una regularización a granel, como dijo Feijóo esta semana, como si abriera una compuerta y pasara a todo el mundo, porque se hace individualmente uno. Esa regularización de medio millón de personas, las mismas que regularizó José María Aznar, exactamente las mismas que Bueno, veremos exactamente cuándo se van a regularizar, porque los datos nos están diciendo que podemos sobrepasar el millón de personas, lo cual que ya están en España. Sí, pero no todas están bajo el paraguas de servicios sociales, de por ejemplo los ayuntamientos, que solo se contempla desde el punto de vista de la vulnerabilidad y esas personas hacen falta más recursos, estoy de acuerdo contigo. Sino otras personas que pueden acceder a toda la red del sistema de servicios sociales sin el que el gobierno ha dicho cuál es el plan y qué dotación va a tener ese plan, que va a tener un impacto directo no en el gobierno de España, sino en comunidades. Para terminar, que le voy a dar una tregua a Andrea porque voy a beber más agua. Sabíamos que no iba a ser fácil la tarde, Andrea. Yo no espero absolutamente nada de Vox, no le pido ninguna responsabilidad a Vox, pero sí al Partido Popular. Igual que no puedo esperar nada de Puigdemont a la hora de la gobernabilidad de España y le pido responsabilidad al Partido Socialista. Y creo que el camino está siendo el mismo. Yo le pido al Partido Popular que no nos trate como si fuéramos tontos, porque tratarte como si fueras tontos, decirte vamos a meter en el gobierno a Vox, pero para demostrar lo malo que es Vox y porque así nos lo cargamos. Tratarte como tonto es decir, no, Isabel Díaz Ayuso lo que está diciendo es una cosa que tiene que decir, pero en realidad no, es que no somos tontos, de verdad, no somos tontos. Bueno, vamos a poner... O a lo mejor sí somos tontos, pero vamos, no lo somos. No por voluntad propia al menos. Bien, no por voluntad propia, será bueno, vamos a poner ahora el foco en el terreno judicial porque el que fuera mano derecha de Sánchez y fiel escudero se sentaba de nuevo en el Supremo, continúa el juicio. 5 penores no acompañados en Extremadura. Las plazas asignadas como máximo en Extremadura son de 344 de penores no acompañados en una población de 1.050.000 habitantes. Solo un dato, es más fácil encontrarte con un águila imperial que están en periodo crítico de extinción que con un menor no acompañado en Extremadura. Hay 75 parejas reproductoras de águila imperial, ¿vale? Y hay 45 menores no acompañados en Extremadura. Patrimonio natural y ornitológico. Pues es mucho más fácil encontrarte con una especie que está en peligro de extinción crítico en Extremadura que con un menor no acompañado. Eso es lo que le importa las cuestiones materiales a Vox. Pero sobre la prioridad nacional, porque se ha dejado pasar un poco y me parece la cuestión más grave de lo que se ha afirmado, independientemente de a dónde llega o no, porque el lenguaje, el discurso es performativo y tiene la capacidad de realizar y de ejecutar acciones, no solo jurídicamente por políticas públicas, sino también en la calle. La prioridad nacional de ciudadanía es una anomalía histórica que no es una anomalía histórica, sino que es lo que el autoritarismo ha ejercido para ordenar jurídicamente la desigualdad. Y esto se ha hecho a lo largo de la historia, en España con los estatutos de sangre desde el siglo XIV, pero también voy a poner otra ley, que es la ley de ciudadanía del Reich, las leyes de Nuremberg, que establecía dos categorías de personas que podían acceder a la ciudadanía o no. Eso lo establecían las leyes de Nuremberg. Es el principio fundamental sobre el que está basado esa norma. Y cuando hablaban del arraigo, como intentando matizar, no es que es por origen, es según el arraigo, pues voy a traer otra que tiene que ver con el arraigo y con la asimilación cultural, que se llama lo que se llamaba el evolué, que son las leyes de arraigo en el Congo belga, en la época en la que estaba Bélgica en la colonia en el Congo, en el que establecía un sistema por el cual se establecía un sistema de castas en la que estaban los ciudadanos blancos europeos que tenían la ciudadanía, luego los indígenas que se estaban sometidos al código de indígena y unos que se llamaban evolué, evolucionados, que eran aquellos negros que adaptaban o que se asimilaban culturalmente a las normas europeas. Y esos entraban en un estatus superior a los negros indígenas, pero por debajo de los blancos europeos. Ese es el concepto que late en eso que está ahí firmado. Eso es lo que está ahí firmado. Obviamente estamos en un estado liberal en el que va a tener muchísimas trabas, que a mí me parece que también que se asimile con normalidad, que diga, no, es que hemos firmado algo que es imposible de cumplir, que es una filfa, que es bueno, ¿y para qué lo firmas? Bueno, ¿y para qué lo firmas? Es decir, la defensa que están haciendo en la derecha del pacto
es que no se puede llevar a cabo. Esa es la defensa. ¡Ojo! Esa es la defensa. Imagínate cómo será el pacto para que la defensa que están haciendo es que es una mierda que no se puede llevar a cabo porque es anticonstitucional, es ilegal, no hay competencias. Esa es la defensa. Ya, pero que con estas defensas no necesita críticos. Has dicho algo que me parece muy interesante, que más allá de que se pueda llevar a cabo, ¿no?, y se pueda desarrollar en un texto legislativo y se encuentre luego con la imposibilidad de llevarse a cabo, tiene un simbolismo, que está aquí el logo del Partido Popular encima de la expresión prioridad nacional. Es que esto tiene un peso ya y un valor y un simbolismo, y más aún en el caso, que ya lo hemos visto particular, de María Guardiola, con lo que ha dicho y con los golpes de pecho que se ha dado. Valentina. Bueno, pues el acuerdo de gobierno en Extremadura yo creo que desbloquea el gobierno, pero inicia el bloqueo de verdad, que es el bloqueo del avance, el bloqueo de los servicios públicos y de los derechos sociales. Creo que es digno de analizar, ¿no?, cómo Feijóo, desde que llega a liderar el Partido Popular, ha ido empujando las líneas rojas de la moderación del Partido Popular hacia la frontera con la ultraderecha, y llega al punto en el que está su argumentario y su relato absolutamente diluido en Vox, ¿no? Yo creo que también se ha hablado mucho de que Vox venía a la política para no andar jugando con los sillones. Al final también ha sido la constatación de esto de que ese intercambio con el senador pues es que les interesan los sillones. Y por terminar, yo creo que hay muchos puntos de ese pacto que son una auténtica vergüenza, que son, como bien comentabas, irrealizables, y desde luego el gobierno de España va a estar muy vigilante de que no se produzca ninguna discriminación, de que no se perjudique ningún derecho fundamental. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que va sucediendo. Margallo, ¿a ti te gusta este documento? Vamos a ver, esto es un gobierno de coalición. Y en los gobiernos de coalición, todas las partes que forman parte del gobierno tienen que efectuar cesiones y concesiones que muchas no me gustan. Si me gustasen estaría en Vox, no estaría en el Partido Popular. Pero vamos, que hay que tener tragaderas, pero vamos, visto lo que ha dicho Bolaños, si nosotros tenemos tragaderas, Sánchez es gargantúa, ¿no? Porque después de haber dicho que no podría dormir si hacía gobierno con poder. El papel lo aguanta todo. Pero yo sí que les digo a la derecha y a la ultraderecha, que desde luego el gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas. Y cuando habla de toda la fuerza del Estado, exactamente Pedro Sánchez, ¿a qué se refiere? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿A qué se está refiriendo exactamente? Con aquellos que nos quieren echar es imposible pactar, al contrario, forma parte de la oposición. Mi objetivo no es pactar con Vox. Mi objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Claro, entonces el pactar con Vox al final no es una mentira, como diría el presidente del gobierno, es un cambio de opinión. Lo digo porque cuando tiempo después, en la última campaña, Feijóo habla de esas mentiras o cambios de opinión del presidente del gobierno, dijo esto. Yo propongo un país en el que confiar, un gobierno en el que confiar y un presidente en el que confiar. Y si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno. Si os miento, os pido que me echéis del partido. Bueno, entonces, ¿esto es un cambio de opinión de Feijóo? Mira, esta es la demostración de que el Partido Popular de Feijóo solamente puede pactar con Vox. Es que no puede pactar con nadie más. El leitmotiv de la política, por lo que nos pagan a los políticos, es para llegar a acuerdos, entendernos con el resto de formaciones y sacar adelante medidas que beneficien la vida de las personas. Es que el Partido Popular, como se ha ido desplazando de manera tan violenta hacia la ultraderecha, solamente puede pactar con ellos. Tanto que se habla de que quieren ser la alternativa, no se han atrevido a plantear una moción de censura porque no tienen los apoyos, porque el meter el Vox en la ecuación elimina al resto de formaciones del Congreso de los Diputados. Entonces, a mí lo que me produce, vivo esto que está pasando en Extremadura con preocupación, porque estamos viendo que Extremadura se va a convertir en el laboratorio de experimento de lo que va a ocurrir en Castilla y León, de lo que va a ocurrir, esperemos que en Andalucía haya otra situación, pero en aquellos lugares en los que el Partido Popular gana las elecciones va a tener que
pasar por el aro de Vox, que además les ha colado un gol por toda la escuadra, comprando todo el marco ideológico ultra.